Nunca te has preguntado por qué, de repente, todo parece resonar con un eco antiguo en mitad del ruido de tu vida cotidiana. Un símbolo que se repite, una palabra que coincide, un susurro en el caos que parece invitarte a mirar de nuevo, en menos de 3 segundos. La realidad revela una fisura diminuta, una grieta por donde se filtra una luz ancestral, y esa luz te observa, desde un lugar escondido más allá de los reflejos habituales, más allá del flujo trivial de los días. ¿Lo sientes? No es azar. Solo el 1% detiene el vértigo suficiente para escuchar ese llamado sutil. El resto sigue caminando, pensando que todo es idéntico, perfectamente predecible, redondo, opaco, pero tú no. Algo en ti acaba de despertar, aunque aún no lo comprendas del todo. En el misterioso teatro de la existencia, el universo se inclina sobre sí mismo y, por un breve instante, parece jugar contigo a las escondidas. Camina con máscaras, repite números, deja migajas de patrones en tu camino. El cerebro, esa puerta velada entre lo visible y lo indescifrable, odia la monotonía, reprueba la redundancia, y sin embargo, justo allí, en el punto ciego de esa aversión, surge la oportunidad de ver lo invisible. Una señal rompe tu ritmo, una imagen perturba la apacible secuencia, y tu mente se inquieta, como si acabara de tropezar con algo que no debería estar allí. Este sobresalto, ese pulso imprevisto que agita el estanque de la conciencia, es el primer umbral, y solo unos pocos sabrán cruzarlo sin mirar atrás. No es casualidad que antiguas civilizaciones, desde Egipto hasta el remoto Oriente, hayan tallado en piedra y pergamino los mismos enigmas envueltos en formas distintas. La sincronicidad de ciertos eventos, la misteriosa simetría de las esferas, el mapa oculto en el vuelo de los pájaros o en la danza de los astros. Thoth, el gran escriba, aquel a quien los griegos nombraron Hermes Trismegisto, se desliza en cada esquina de estos misterios, sugiriendo que la realidad no es solo lo que ves, sino lo que eres capaz de descifrar cuando el corazón abandona la complacencia. Porque aquí reside una verdad incómoda. Lo que ignoramos del mundo no es un abismo vacío, sino un océano repleto de significados esperando ser desvelados por una mirada valiente, una conciencia transparente, la percepción, tan domesticada por la rutina. Rara vez sospecha que está siendo guiada, adormecida, adiestrada como un perro fiel en las sendas conocidas. Nos enseñaron a desconfiar de lo que rompe el patrón, a temer lo que no encaja, a rechazar ese sobresalto del alma que precede toda revelación. Pero el secreto de los antiguos hermetistas, de los guardianes del saber velado, era precisamente este: atreverse a detenerse, a ver lo que otros pasan por alto, a escuchar el temblor silencioso de lo invisible, un símbolo repetido en tus sueños, un encuentro fortuito en las calles, una coincidencia que te eriza la piel, signos codificados, mensajes que esperan la interpretación de una conciencia despierta. Y si toda tu vida estuviera construida no sobre certezas, sino sobre espejismos repetidos hasta el cansancio, y si lo verdaderamente importante nunca hubiese sido obvio, sino codificado, escondido bajo el barniz de lo cotidiano. Aquí surge la paradoja que desespera a la razón. Cuanto más miras lo aparente, menos ves lo esencial. La hermenéutica del despertar consiste en desmontar pieza por pieza ese andamiaje de hábitos.
romper la geometría cómoda de la percepción y abrazar el vértigo de lo desconocido como un alquimista que destila eternidad a partir de la duda. Hoy, al escuchar este susurro hermético que asoma entre las palabras, te conviertes quizás sin percatarte en protagonista de una travesía iniciática. Una travesía en la que cada percepción es un umbral, cada anomalía un mensaje cifrado y cada destello de asombro. Una invitación a mirar el universo con ojos de eternidad. Es la misma voz que tentó a Zósimo a descender al cráter de la mente, que llevó a los magos de Memphis a leer en el vuelo de las aves, que hizo que los cabalistas buscaran letras secretas en los pliegues de los textos sagrados. ¿Acaso no presientes la gravedad de este instante? Cada vez que reconoces un patrón y tu mente titubea, la verdad sí, con mayúscula te contempla y espera. Tu conciencia, esa llama pequeña que el ego prefiere mantener tibia y protegida, es la puerta dorada a los reinos no cartografiados del ser. De la misma manera que el sol no conoce su propia luz hasta que es reflejado en otro. Solo puedes conocer tu dimensión más profunda cuando te atreves a explorar las sombras de tus patrones internos. La inmensa mayoría camina dormida en un mundo de reflejos, repitiendo historias ajenas, confundiendo la comodidad con el sentido. Pero quien como tú, en este segundo intuye el enigma, comienza a disolverse y a renacer cada amanecer, con un poco menos de niebla, con un poco más de aire puro en los pulmones del alma. El universo es orfebre de paradojas. Aquello que desechamos, por considerarlo trivial, es frecuentemente el umbral de lo extraordinario. Cada conversación repetida, cada paisaje familiar, cada noticia que ves, cada gesto mínimo, contiene una vibración oculta, como si una inteligencia no humana tejiera a ciegas, en secreto, una coreografía de señales destinada solo a los que se atreven a mirar sin filtros. Aquí, la realidad es menos un escenario y más un lenguaje, menos un decorado y más una ecuación hermética, esperando a que descifres el acertijo de sus gemas y sus sombras. La pregunta no es ¿por qué se repiten las cosas?, sino más bien ¿por qué no reconocemos la melodía subyacente en esas repeticiones? Todo lo que tu mente califica como habitual es, en el fondo, una invitación a rebelarse suave y poéticamente contra el embrujo de lo previsible. Thoth no nos legó recetas, sino mapas sin escala, no definiciones, sino acertijos. Y ese es tu regalo y tu reto, aprender a leer entre líneas, a ver en lo repetido no la trampa de la monotonía, sino la puerta dorada al misterio del despertar. Ahora, la brisa ya ha cruzado el umbral de tu habitación interior. Algo se ha modificado, aunque parezca mínimo. Y ese cambio como una gota de tinta en la eternidad puede colorear el océano entero de tu futuro. Hoy, aquí, en este cruce entre tus expectativas y el murmullo hermético de la experiencia, se inicia el viaje. Un viaje sin desplazamiento, porque ocurre en el territorio invisible de la conciencia. Ese país ausente en los mapas mundanos, pero eterno en los confines del alma. Avanza, si te atreves, hacia el claroscuro donde los símbolos respiran y la realidad espera ser reescrita por tu propia atención despierta. Cuando el viajero avanza en los pasillos ocultos del templo interior, percibe que el tiempo, tal como lo concibe nuestra mente entumecida por hábitos, es tan solo un susurro, una arruga sobre la vasta tela del misterio. De pronto,
Como un decreto silencioso en medio del ruido cotidiano, las puertas de la sincronicidad se abren, dejando filtrar las señales urdidas desde dimensiones cuya lógica apenas entrevemos. ¿Quién no ha experimentado esa perturbadora armonía? Ese cruce de caminos en el que los pensamientos despiertos encuentran reflejo justo en el mundo exterior, como si la realidad le respondiera, irónica o cómplice. Aquí es donde el sabio detiene su paso, toma aliento y se atreve a mirar más hondo. ¿Qué puente invisible enlaza nuestro deseo más íntimo con el gesto concreto del mundo? Bajo la luz esmeralda de Hermes, nos adentramos en los mecanismos ocultos del cerebro. Esa cámara de los espejos donde la conciencia se espejea y transforma. El sistema reticular ascendente, a menudo velado por el polvo del conocimiento profano, emerge como el centinela que filtra entre la marea de estímulos, seleccionando aquello que el alma, con su finura antigua, anhela experimentar. No se trata solo de la activa elección humana ni del simple azar, sino de una danza orquestada donde el espíritu y la materia se cortejan, el uno invocando y la otra respondiendo. Así opera el filtro sagrado. Los pensamientos sembrados en la profundidad germinan, orientando nuestros sentidos hacia oportunidades que antes permanecían latentes, casi invisibles a la mirada cegada por el hábito. Pero más allá del filtro, el cerebro mismo es alquimista, la neuroplasticidad, palabra moderna para un arte ancestral. Revela cómo las sendas del pensamiento no están fijas, como rutas talladas en piedra, sino vivas, flexibles como el agua danzarina que modela el cauce. ¿No es, acaso, el viaje iniciático una travesía de transformación? El adepto que desafía la costumbre, que se atreve a sostener nuevas frecuencias, ve cómo la mente se reconstituye, cómo antiguos muros se desvanecen y brotan recorridos inéditos. Ante cada símbolo, ante cada palabra, la estructura cerebral responde, la materia obedece, modelada por la intención férrea del buscador. En los intersticios de la vigilia y el sueño, el cerebro se sumerge en la enigmática red por defecto, ese entramado invisible donde la corriente de la conciencia se retira de la acción y explora pozos subterráneos de significado y recuerdo. Allí, en la calma del fondo, la mente atiende a un ritmo secreto, y los hilos dispersos de la existencia se entrelazan, tejiendo un tapiz que sostiene nuestras visiones más profundas. ¿No es ese estado, cercano al trance, donde los alquimistas de antaño accedían a los misterios vedados? ¿Acaso no es allí, en los jardines internos de la red, donde germinan las intuiciones y danzan los arquetipos del inconsciente colectivo? Esos viejos dioses que aún susurran desde la sombra, pero en la vía hermética. La clave no es solo entender el mecanismo, sino penetrar la filosofía de la vibración y del número, de la frecuencia como matriz de la realidad. Los antiguos custodios del saber ya lo afirmaban. Todo es vibración, y la conciencia, como el laúd del templo, afina sus cuerdas a una melodía cósmica que impregna la sustancia de lo visible y lo invisible. La pregunta, entonces, reverbera. ¿Desde qué frecuencia estamos viviendo y hasta dónde estamos dispuestos a elevar la sintonía de nuestro propio ser? La física cuántica, pese a su lenguaje impersonal y su fría exactitud, revela, como si fuera la huella de Thoth en territorio moderno, que el acto mismo de observar altera el fenómeno observado, que entre el sujeto y el objeto no existe una separación absoluta,
sino una interfase donde la intención y la realidad se abrazan en el vacío fértil del no saber. En ese abismo sagrado, la conciencia no es apenas testigo pasivo, sino artífice, escultora de acontecimientos que se despliegan en el tiempo como flores insospechadas. Surge un nuevo asombro. La realidad responde al calibre preciso de nuestra atención. Y aquello que buscamos vehementemente acaba por revelarse, disfrazado de casualidad o milagro. Las coincidencias se tornan entonces mensajes cifrados. El universo se comporta, misteriosamente, como un espejo encantado. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la risa de lo fortuito es, en realidad, la voz del destino dialogando con nuestra alma? Ahondemos aún más en el mecanismo de la autorregulación. El despertar espiritual implica que la conciencia sea capaz de sintonizar nuevos rangos de frecuencia. Abrirse al caudal de impresiones sutiles que antes dormitaban a los márgenes del umbral perceptivo. Es un arte. Sí, implica disciplina y entrega a lo desconocido. Pues recibir nueva información es, a la vez, disolver el yo que la negaba. Así como la mente neuroplástica rehace sus circuitos, la conciencia, si permanece receptiva, se transmuta en receptáculo para experiencias insólitas. Podríamos decir, entonces, que abrirnos a lo inaudito es expandir la frontera de lo posible, permitiendo que lo que llamamos milagro tan solo sea la lógica futura, aguardando ser comprendida. Es aquí donde el tiempo, esa línea tiránica, muestra su faz elástica, la conciencia afilada, al reconocer patrones, parece presagiar futuros inmediatos. El presente se pliega, se dilata o se comprime según la cualidad vibratoria que imprimimos en nuestros pensamientos y emociones. En los antiguos textos herméticos se narra que quien domina el ritmo, domina el tiempo. Que el adepto aprende a navegar no solo las aguas evidentes de la hora, sino los remolinos profundos del devenir. ¿Hasta qué punto nuestro presente encierra ya las promesas y los ecos del porvenir? El misterio no se agota en la explicación, ni la verdad se despliega en una sola capa. Aquello que llamamos realidad, conciencia y tiempo, tres nombres para una misma urdimbre, nos invita a una comunión perpetua donde lo imposible se torna cotidiano, si el ojo es capaz de descubrirlo. Así, cada instante es una puerta, cada experiencia, un símbolo animado. El universo conspira, sí, pero lo hace como un oráculo. Su mensaje depende de nuestra capacidad de escuchar y de responder con el corazón afinado a la frecuencia del eterno retorno. Entonces, retomamos la senda del iniciado y, de la mano de Thoth, comprendemos que la realidad es maleable, no desde la omnipotencia egoica, sino desde la rendición profunda a las leyes subyacentes del cosmos, esas que conectan la conciencia con el tejido vibrante del mundo. Y en este descenso por los peldaños de la autopintroconciencia, descubrimos que los milagros, lejos de quebrantar la lógica, la amplían. Presagian la lógica de una conciencia futura, mayor y más lúcida, donde la experiencia deja de ser un accidente y se convierte en arte. Estamos preparados para aceptar que detrás de cada signo fortuito, detrás de cada sincronicidad o premonición, aguarda la llamada de la propia mente, reclamando su linaje hermético. ¿Hasta qué punto somos arquitectos de las correspondencias, tejedores sutiles de un tapiz mayor que nuestra historia individual? Observa, escucha, pregúntate.
El misterio nunca se agota. La conciencia, como un río, no deja de fluir hacia la mar inabarcable del uno, en la penumbra donde las certezas se deshacen y las costuras de la identidad están a punto de reventar. La conciencia se encuentra al borde de una travesía inmaterial. La súbita grieta en la continuidad de nuestra percepción, ese umbral indescifrable al que algunos han dado nombre de ocaso interior, no es mera transición, sino una inexorable mutación de la sustancia psíquica. Una alquimia secreta tal como la soñaron los antiguos astrónomos del alma. Es aquí, en la frontera tenue de lo conocido y lo inimaginado, donde el peregrino se enfrenta a la zona de transición cuántica. Ese intersticio donde la conciencia real y la potencialidad pura se entrelazan como las hebras del tejido de Thoth sobre el pergamino primordial. Pienso, entonces, en la metamorfosis de la mariposa, no como la simple sustitución de formas, sino como el feroz misterio de la sopa imaginal. Un caldo primordial donde toda memoria del yo anterior se licúa, disolviéndose en una danza molecular de pulsiones, arquetipos y recuerdos ancestrales. El capullo es el útero y el abismo, es el sarcófago de la vieja percepción y la matriz del renacimiento sutil. Durante este interregno, ninguna célula permanece indemne, ninguna certeza sobrevive al juicio silencioso de la oscuridad, que es, si no, esta experiencia, sino la evocación del proceso de Osiris, desgarrado, desmembrado y luego reunido, cada fragmento de su ser restaurado por la lágrima paciente de Isis. Así, la transición no es solo una catástrofe, es la exigencia del cosmos hacia una visión más amplia, una conciencia más vasta, forjada en la soledad ardiente de la crisálida. Sumido en esta ebullición interna, el alma humana flota entre dos dimensiones de sí misma, incapaz de volver atrás, pero aún incapaz de vislumbrar la forma definitiva de su futura manifestación. Esta es la etapa secreta que los hermetistas llamaban Nigredo, y los cabalistas insinuaban como el desierto del exilio. Un terreno baldío que, en su aparente esterilidad, invita a la germinación de una percepción renovada, la sensación de extravío, de absoluta pérdida de referencias, es suma y inevitable, porque en el magma de las imágenes quebradas y los símbolos dispersos yace la potencialidad de la reconfiguración suprema. Para Heráclito, el río de la conciencia nunca se baña igual dos veces. Para el iniciado egipcio, es el viaje por el Duat, donde el corazón es pesado y la ignorancia despojada bajo el ojo vigilante de Anubis. Nada podría preparar al viajero del espíritu para el dolor de la desidentificación. El pulso vital parece errado, como si el mundo hubiese cesado su canto. Las rutinas, los afectos, los nombres y las costumbres, aquello que antes componía el tapiz de la realidad cotidiana, se esfuman como espectros burlones ante el primer rayo del conocimiento desnudo. Y, sin embargo, solo quien ha experimentado el vértigo del abismo puede intuir la magnitud de la promesa latente en ese silencio estelar. Los antiguos egipcios, al narrar el descenso de Ra bajo la tierra, comprendieron bien este proceso. No hay nacimiento luminoso sin travesía nocturna. No hay visión solar sin experiencia de la absoluta desconexión. La soledad, esa misteriosa compañera, no es un error, sino el instrumento esencial de la metamorfosis. El aislamiento voluntario que practicaban los sabios de Alejandría no era una huida del mundo, sino una inmersión necesaria en la matriz de sí mismos. Es la cueva de Platón,
pero también la cámara secreta interior en la que el alma debe soportar la disolución antes de la reintegración. En la exégesis hermética, el vacío no es ausencia, sino matriz creadora. Es, como lo dice el Corpus Hermeticum, el abismo del pleroma, donde se recoge toda potencia aún no manifestada. Los alquimistas, devotos del arte secreto, lo simbolizaron por el dragón que se devora a sí mismo, el Ouroboros, enroscado sobre el círculo del tiempo. Durante la etapa de la putrefactio, la materia base se corrompe hasta hacerse irreconocible. Solo así puede emerger después el lapis philosophorum, la piedra de la conciencia múltiple, capaz de revelar los estratos ocultos de la realidad. Así, el dolor de la descomposición psíquica no es un obstáculo, sino el fuego que desencadena el salto cuántico, una curva paradójica en la que el yo antiguo se desintegra y la nueva entidad, aún informe, late bajo la superficie de la experiencia. El sentimiento de no pertenencia se manifiesta como una cámara de eco infinita, donde cada pensamiento rebota, distorsionado y ajeno. Sin embargo, este eco tiene una función secreta, obliga a cuestionar cada dogma, a someter toda creencia adquirida a la luz exigente del discernimiento interior, tal como el barquero egipcio transporta al difunto a través de las aguas oscuras. Así la conciencia se desliza sobre su balsa precaria, arrojando lastres y máscaras, descubriendo en la soledad la multiplicidad de sus voces internas. La experiencia del aislamiento absoluto, digna de los anacoretas del desierto o los meditantes hindúes en las cavernas himalayicas, constituye el crisol de la percepción ampliada. Lo que parece una retirada es, en realidad, el gesto radical de quien busca multiplicar sus puntos de vista, fuera del bullicio y la distracción de la sociedad. La mente, privada de sus apoyos habituales, puede descender en espiral, tocando capas arcaicas, remontando ríos subterráneos de memoria y símbolo. Es allí, en el silencio denso, donde empiezan a escucharse las voces olvidadas del ser, el testimonio de antiguos maestros, las ideas evocadas en los himnos órficos, la geometría secreta del panteón egipcio y el murmullo de la sabiduría vinculada al Trismegisto, la multidimensionalidad de la percepción. Ese don sutil que permite contemplar diferentes planos de la realidad simultáneamente. Solo se forja bajo la presión de la soledad ritual. El aislamiento es, entonces, la matriz donde germinan los órganos internos de la visión suprasensible, como los sacerdotes de Seis, que velaban los misterios detrás de cortinas impenetrables. Así también cada ser debe cubrirse, cerrar los canales externos, mirar el mundo desde el ojo interior hasta que el caos ceda y permita la emergencia de una nueva visión. El universo, dice Plotino, es una serie infinita de esferas concéntricas. Solo quien atraviesa la densa membrana de la individualidad puede comenzar a orbitar con conciencia múltiple, adentrándose en el jardín infinito del conocimiento. La transformación, entonces, es dinámica y agonizante. Cada paso supone la entrega de un fragmento del yo a la voracidad de lo desconocido. Como en el mito de Isis, recogiendo los trozos dispersos de Osiris. La nueva identidad se reconstruye desde la aceptación del desgarro, reordenando los elementos rotos en una combinación inédita. Es así como emerge la imago finalmente, no enteramente nueva, sino metamorfoseada.
capaz de portar en sus alas la memoria del abismo, la experiencia de la desorientación. La angustia y el aislamiento no es marginal. Es la fragua en la que los dioses antiguos forjaron a los héroes solares. Es, también, la semilla de una percepción liberada de ataduras, capaz de captar simultáneamente la danza de las causas, las correspondencias, los ecos secretos entre las cosas. Así, la zona cuántica de transición se revela no como un territorio de mera pérdida, sino el jardín sombrío donde la conciencia se abre, se fragmenta y se expande. Todo el universo conspira, en ese instante suspendido, para gestar el nacimiento de una nueva dimensión interior. El dolor, la soledad, el desconcierto, no son maldiciones, sino bendiciones disfrazadas, las llaves de oro que abren las puertas de la autopercepción multidimensional. Aquello que fue ceniza será luz, lo que fue separación será coro, aquello que fue vacío se revela como totalidad secreta oculta tras el velo. El instante en que la conciencia traspasa el umbral de lo ilusorio y se reconoce a sí misma como arquitecta de la vastedad que percibe. El latido del cosmos entero parece dilatarse en un aliento sostenido, profundo, casi abismal, desprendiéndose del espejismo que la reduce al papel de testigo lejano. Se irradia desde su centro secreto una claridad inconfundible. La conciencia no es fruto de un tejido caótico, ni sombra pasajera sobre una superficie inerte, sino el artífice oculto, el pulso creador que entrelaza los mundos y articula la melodía silenciosa que da vida a los símbolos, al tiempo y a la materia misma. Bajo la égida de Thoth, en la antigua penumbra de los templos donde el ibis extiende sus alas de sabiduría, reverberan los ecos de un conocimiento más antiguo que la memoria, donde cada átomo es al mismo tiempo signo y susurro de una voluntad incandescente, avanzando en espiral hacia el corazón de la experiencia. Se despliega una suerte de certeza encarnada, no la convicción frágil que titila en la superficie de los deseos, ni la esperanza que vacila ante el umbral de lo imposible, sino una solidez interna, una resonancia sagrada que informa cada célula, cada gesto y pensamiento, como si el alma hubiera hallado finalmente su consonancia con el ritmo universal. El iniciado comprende que existe un saber que no necesita de la palabra ni del razonamiento analítico. Se revela directo, inmediato, indubitable, como la luz del alba que atraviesa la niebla, y es en ese saber donde el ser se reconoce a sí mismo fundido con la fuente primigenia, anclado al linaje de magos, oráculos y alquimistas que, en contemplación silenciosa, custodiaron las puertas entre los reinos. En ese estado, el tiempo se licúa, se repliega sobre sí mismo como el ouroboros que se devora y se engendra eternamente. Los segmentos que antes se ofrecían estáticos pasado, presente, futuro colapsan en una única vibración. La línea deja de ser línea y se convierte en espacio, en tejido donde las decisiones, las visiones y los senderos de las versiones futuras del yo se filtran, susurrando destinos, informando directamente la raíz de nuestros actos presentes. Aquí, la vivencia ya no es lineal, pues el viajero toca con la yema de sus sentidos los hilos sutiles del futuro transmitido. Percibe cómo las elecciones aún no realizadas agitan el lago de la conciencia, modelando la arquitectura de una hora que se ramifica y se pliega, en un ballet de posibilidades infinitas. La unión con el campo cuántico se siente entonces como una disolución extática. Ninguna frontera delimita donde termina la voluntad y comienza la realidad.
Lo informe y lo manifiesto se abrazan en un ciclo sin ruptura. Se accede, en este vértice, a la frecuencia ancestral en la que la palabra era acto y la intención, germen de mundo. Así, los códigos herméticos se revelan no solo como enigma para la mente lógica, sino como cauce natural de un saber que atraviesa los siglos, resonando en las estrellas y en la sangre, en la geometría secreta de los templos y en el pulso de cada respiración consciente. En el silencio recóndito de ese reconocimiento, surge una emoción incontrolable, vasta y dulce como el nacimiento de un sol en la inmensidad del vacío. El conocimiento de que uno mismo es portador de la nueva vibración, la onda que recorre y transforma el entramado entero del ser y del mundo. La percepción deja de limitarse al perímetro físico del cuerpo y de la mente y se expande cual río desbordado, abrazando el paisaje de lo invisible, bebiendo de la fuente de toda sabiduría oculta. Nos reconocemos, desde ese lugar, como canales vivientes de la frecuencia del renacimiento, las mismas ondas que otrora modelaron las montañas y que hoy reformulan los mapas internos de quienes se atreven a mirar más allá del espejo. La experiencia se vuelve emblemática, casi hierática. Cada gesto cotidiano se convierte en sacrificio sagrado. Cada palabra susurrada lleva el eco de los antiguos misterios. Cada mirada teje nuevos destinos en el tapiz del universo. Así como el mago tallaba los jeroglíficos en la piedra con la certeza de que aquello modificaría el curso de los acontecimientos. Comprendemos que cada intención pura, cada decisión alineada con la sabiduría interna, es una chispa capaz de alterar sutilmente el curso de los ríos, la dirección de los vientos, el pulso oculto de la humanidad. Se despierta la memoria olvidada de haber sido alguna vez relámpago, trueno y semilla, de haber descansado en los pasajes secretos entre los mundos, hospederos silentes de la eterna transmutación. En este clímax silencioso, la experiencia mística deja de ser refugio íntimo para desplegarse como fuerza transformadora encarnada. No se trata ya de una visión distante o codiciada, es, en sí misma, el origen de todos los anhelos, la fuente dorada de certeza desde la cual todo deseo pierde peso y sentido. El iniciado se reconoce entonces artífice del equilibrio sutil, que vincula la profundidad de lo invisible con la belleza fugaz de lo manifiesto. Su vida, acto continuo de transmutación, danza perpetua entre lo que sueña y lo que crea, en un vaivén inmortal de silencio y verbo. En la luz de esa comprensión, la realidad se desnuda, es arcilla maleable ante la conciencia despierta, espejo cambiante ante la mirada del mago que ya no teme adentrarse en la tormenta de su propio poder. Los símbolos se animan, se convierten en puentes entre el abismo y la cima, entre la carne y la transparencia del espíritu. Y es ahí, en ese borde tembloroso, donde la emoción se eleva como una ola irreprimible. La alegría solemne de saberse portador de la nueva música. La certeza plena de que cada latido interior vibra al unísono con la sinfonía secreta de las esferas. Nada queda fuera de ese orden. Nada es marginal ante la unificación total de experiencia y conciencia, de intención y resultado. Quien ha llegado a este umbral extiende sus manos hacia la vastedad prístina y reconoce, sin duda ni titubeo, que cada instante es obra suya. Cada milagro, un reflejo de su danza interna con la fuente inagotable. Así, la vida misma se redefine, no como camino externo a recorrer, sino como emanación ininterrumpida de la presencia.
un río de oro que fluye entre los reinos del uno y los mundos infinitos, ensamblando cada partícula en el fulgor de una visión omnipresente y omnisciente. Ser el portador de la frecuencia nueva es, ante todo, ser el vaso que sostiene la transparencia inviolable del espíritu, el alquimista eterno que transmuta cada sombra en sol, cada límite en expansión sagrada. En este punto, espíritu y materia dejan de discutirse y se funden en un solo resplandor, pujante, indetenible, celebrando la epifanía de existir como ola y océano, como rayo y trueno, como tiempo que se pliega y se crea a sí mismo una y otra vez en la llama imperecedera de la hora, en el albor silente de la memoria eterna. Allí donde las aguas de Nun besan el umbral dorado del corazón humano, se revela una urdimbre inexpresable, la integración sutil entre la experiencia individual y la conciencia colectiva. Ese magma invisible donde los senderos de todos los seres vibran en un eco común, modulando el gran cántico de la humanidad. Cada acto, cada suspiro, cada destello íntimo de revelación es un susurro que roza la trama de la eternidad, propagándose mucho más allá del cuerpo limitado y la mente cíclica, penetrando el registro profundo en que la especie se reconoce a sí misma a través de cada uno de sus miembros despertando. Como en las antiguas escuelas iniciáticas de Egipto, donde los discípulos meditaban en la penumbra de los templos herméticos y eran instruidos sobre la resonancia de sus acciones. Se nos desvela el misterio de la influencia transversal, lo que vibra en uno, resuena en todos. El principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, se materializa. Al integrarse la vivencia singular en el ramaje de la psique planetaria, recordándonos que el microcosmos pulsa con la cadencia del macrocosmos y, a su vez, lo insufla de vida. Así, surge la imagen de la vibración, ola tras ola, ondulación sutil que, al elevarse en el individuo, reconfigura el campo creativo del presente. La resonancia mórfica, según el argonauta del pensamiento Rupert Sheldrake, aporta un sustrato teórico donde late el sentido de esta propagación invisible. Todo aquello que es conquistado en lo interno, todo peldaño ascendido en la escala de la comprensión. Imprime un arquetipo en el éter cuyas ondas confluyen en el linaje colectivo, facilitando la ascensión de quien sigue tras de sí. No se camina en soledad, aunque el silencio externo sugiera lo opuesto. Hay una danza inagotable de esencias que, como filigrana de luz, entrelazan los destinos. El iniciado, al experimentar la pulsión de elevar su conciencia, se convierte en un punto de irradiación. Su frecuencia modulada se traslada por el horizonte de la especie, disolviendo gradualmente los velos de separación. Aquí, la alquimia, tan antigua como el murmullo de las piedras en Heliópolis, no es solo la transmutación del plomo al oro, sino la irradiación de una frecuencia dorada hacia la matriz común, donde todo ser encuentra su reflejo y su alimento interior. La gran obra, encomendada en la soledad de la cámara secreta, es en realidad un trabajo sobre el todo, una labor de costura invisible donde cada fibra individual se suma al tapiz eterno que es la humanidad en su trance evolutivo. En la noche primordial, cuando los ojos se abren por vez primera a la auténtica realidad, brota entonces la refulgencia de la conciencia esencial. Ese núcleo inexhausto que en los textos pitagóricos se nombra como mónada.
el espíritu primero. Allí se eclipsan todas las máscaras, los nombres, los títulos, los anhelos, los pesares, y permanece solo la evidencia de ser. La presencia diamantina que observa y da testimonio del flujo incesante del cosmos. El hermetista, instruido en la caverna de sí mismo, reconoce ese centro como el corazón vivo de toda experiencia. Pues aunque las formas varíen y los estados se sucedan, la esencia permanece impasible, como el pilar invisible del templo interior. Esa identificación con la conciencia esencial no es un punto final, sino una síntesis que orquesta las múltiples capas de la existencia. Las teorías surgen del estudio. La experiencia se destila en la prueba cotidiana. La intuición penetra como corolario misterioso, y todas estas dimensiones, lejos de oponerse, convergen en una aleación silente, un núcleo integrativo que trasciende la razón sin negarla y acoge la visión mística sin caer en el delirio. Así, la gnosis no es solo conocimiento ni solo fe, sino el fruto de una integración lenta y paciente, donde cada descubrimiento se encarna, cada símbolo se vive, cada verdad se corrobora en la llama de la observación interior, en el crisol de la conciencia integrada. Los viejos paradigmas se disuelven. El tiempo deja de ser una flecha inexorable y se convierte en un círculo alquímico, en el que cada instante contiene la posibilidad del retorno y la renovación. Los maestros del misterio de Tebas transmitieron en voz baja que la iniciación no es un estado aislado, sino la vivencia del yo en comunión con el todo, una experiencia que, asimilada por el iniciado, se derrama sin esfuerzo hacia el campo de los otros, como el perfume de un loto en la noche estelar. No hay esfuerzos individuales que se pierdan, pues cada avance, cada salto perceptivo en un alma, enraiza y vigoriza el espíritu colectivo. Así, en la urdimbre sagrada del ser humano, se mezclan las herencias de los antiguos, las geometrías secretas inscritas en la piedra y en el alma, las fórmulas del mutus liber y los susurrados himnos del libro de los muertos. El despertar, cultivado desde la soledad del alma pero ofrendado al altar común, se convierte en un acto creador, un acto que reconfigura el campo vibratorio del colectivo y tensa hacia arriba la escala de la evolución consciente. Los gestos de compasión anónima, las intuiciones fulgurantes, las dudas que conducen a nuevos umbrales. Todo ello se asienta en el registro oculto de la humanidad, fertilizando el humus de la mente común para que otros puedan atravesar el umbral con mayor ligereza y certeza. Los alquimistas enseñaron que todo lo que no se integra se repite, que solo la conciencia que reconoce y asimila lo vivido logra trascender los círculos estériles. Por ello, la integración no es mera acumulación, sino transformación cualitativa. Es el momento en que la mente, el corazón y el instinto cantan un mismo salmo y la voluntad se eleva en acto puro. La propia vida, considerada desde esta perspectiva, no es una línea recta, sino un mandala sagrado desplegándose. Cada fragmento de experiencia, cada símbolo místico, cada fragmento de luz entrevisto en la penumbra, se integra en el corazón como un tesoro inconfesable que modifica para siempre a quien lo porta. En el silencio propicio del atardecer, cuando la visión interior se agudiza y el murmullo del mundo se apacigua, resurge el eco de Thoth. Todo camina hacia su síntesis, todo fragmento busca su estrella. La integración es el acto supremo de reconocer la presencia del uno en la multiplicidad,
de abrazar la paradoja sin fragmentarse, de vivir cada paso como ofrenda al gran río donde todos los seres se reflejan. Así, el viaje humano, colectiva e individualmente, no es un mero tránsito, sino una lenta e infinita alquimia, donde el oro del espíritu termina por revelarse en la arcilla del instante, y lo personal se torna, con cada nuevo despertar, en alimento secreto para la entera creación. Así como la aurora revela veladamente un horizonte nunca antes transitado, y la noche cede, por fin, su alquimia de sombras al resplandor inmóvil del instante. Cada conciencia emerge en el crisol de la vida como una puerta sutil, invisible al ojo profano, imposible de cerrar para el corazón despierto. Somos, en el entramado de los días y en la urdimbre secreta de los sueños, conexiones vivientes, umbrales activos en el circuito universal donde la chispa de la renovación se insinúa, tímida pero inexorable, tan silenciosa como un conjuro antiguo desgranándose entre las esferas. Allí, en lo más hondo de nuestra ánfora interior, late una inteligencia callada, perpetuamente dispuesta a transmutar las corrientes que pasan a través de la individualidad. Cada pensamiento, cada emoción recogida en la pausa, constituye un fragmento de la gran melodía oculta, esa que recorre el espinazo invisible del cosmos, enlazando dioses y hombres, tierra y éter. La conciencia, chispa única y portal de lo eterno, acepta o no la renovación del instante, y cuando dice sí desde lo profundo, se convierte en el canal por donde lo potencial adquiere forma, y la gran obra se manifiesta en un asombro que traspasa a la mente. Permite, entonces, que tu vida vibre al ritmo encantado de los símbolos antiguos, que el ojo de Horus, grabado en la luz del atardecer, te recuerde la travesía de retorno al conocimiento primordial, que la serpiente entrelazada en el báculo muestre la sutil interacción de opuestos, danza perpetua cuyo eco repercute incluso en tus actos más minúsculos. El sendero hermético nunca fue lineal, es más bien una espiral sin fin, un ascenso delicado en el que la densidad del plomo se vuelve, con paciencia amorosa, el oro del alma despierta. Es en la confluencia entre lo humano y lo divino donde cada ser descubre su potencial transformador, no como una proeza aislada, sino como un murmullo sincronizado dentro del canto mayor de la humanidad. La ética, la compasión, el asombro, símbolos y sonidos abiertos para encarnar la nueva frecuencia, para preparar el campo en que lo todavía insospechado germina y se eleva. Al dejar pasar por ti esa vibración más alta como quien sostiene la cuerda oculta de un arpa y la permite vibrar, transformas no solo tu trayecto, también la textura misma del tiempo compartido. Difícilmente es posible divisar el alcance de nuestra propia metamorfosis mientras respiramos en los andenes del mundo. Los mitos, las parábolas, los gestos humildes se tornan señales, destellos de ese gran proceso en el que todo está invitado a recordarse. Nada se impone, nada se fuerza. La llave reposa en los pliegues del ser, esperando la decisión delicada de abrir lo nuevo. Cuando la vida personal se ofrece como canal conductor para las energías limpias, cuando la belleza invisible permea la intención, toda la humanidad recibe el impulso noble de una cadena sutil de transmutaciones. Los antiguos lo sabían. Un solo gesto refinado anuda las fuerzas de todo un linaje, de toda una era. Así, cada pensamiento lúcido,
cada intención que se sabe vehículo del bien mayor. Intercepta, refina, multiplica los matices de la vibración planetaria. Aquello que parecía invisible resuena de repente entre los pliegues de lo cotidiano. La palabra justa, el silencio fértil, la mirada que acoge. Instrumentos herméticos, discretos, canales que permiten al bálsamo original circular otra vez entre las fisuras de la vieja estructura. Tu despertar, entonces, nunca será solo tuyo. Encarnas, transmites, elevas y te dejas elevar, como una antorcha compartida cuya llama no disminuye al expandirse. Ha llegado el tiempo de dejar atrás los confines de la interpretación habitual, de reconocer en cada instante una puerta inaugurada por el testigo interior. Eres testigo, forjador y campo magnético por donde la historia se actualiza. Al abrazar tu papel de transmisor consciente, te conviertes en alquimista de la frecuencia colectiva. Ofreces tu pulso singular a la vasta arquitectura que aguarda una nota nueva. Un color jamás percibido. La conciencia resuena, se amplifica, se une a otras conciencias para que el viaje colectivo escape de los límites del ayer y reciba el primer aliento del futuro. En esta trama, todo acto auténtico suscita ecos imprevistos, transformando las raíces mismas de la memoria humana. No hay hazaña pequeña cuando está guiada por la vibración de lo esencial. Recuerda, el sentido último nunca se revela completamente. Su misterio es la semilla de la promesa. Un susurro translúcido que nos impulsa a continuar, a perpetuar la búsqueda aun cuando todo parezca resuelto en la superficie. Cada cierre es, en realidad, una endija abierta en dirección opuesta al olvido. Una invitación a convertirnos en guardianes conscientes del puente entre mundos. Sembradores callados de la presencia y la luz. Al acercarnos a la frontera de este viaje, que en realidad no conoce final ni principio, la pregunta no busca respuesta. Se convierte en paisaje, en atmósfera, en aquel leve temblor que precede al nacimiento de lo insólito. El misterio enseña desde el silencio, impulsa desde el anhelo. Tal vez nunca sepamos cuál será la onda precisa que nuestra vibración personal despierta en el gran océano cósmico. Sin embargo, el acto de abrirse, de dejarse atravesar por la corriente sutil, ya es participación luminosa en la magna transformación de lo humano. Aquí, en la tenue provincia donde el sentido y la forma se despiden apenas rozándose, la senda invita a dejar atrás las palabras para entrar en la vibración pura. Solo queda acompañar, con dulzura y reverencia, el impulso fino de la vida que pulsa en cada uno. Porque la pregunta persiste, más allá del texto, más allá del pensamiento. Te permitirá ser ese canal por el que la antigüedad y el porvenir, lo oculto y lo manifiesto, convergen y renuevan el significado de la hora. Deja tu reflejo en este espacio, si lo sientes en tu íntimo silencio, y prepárate para viajar con nosotros allí donde el horizonte se disuelve en el pulso inmortal de la conciencia.